Bueno, en este video vamos a estar hablando de lo que es la financiación post-embarque, financiación de importaciones y el plan de tesorería. Entonces, en la entrega anterior estuvimos hablando de lo que es la financiación pre-embarque, es decir, aquel servicio de suministro de recursos monetarios para en este caso poder costear las cargas económicas antes de la remisión de las mercancías de destino. En este caso, con la financiación post-embarque se da la inversa, es decir, aquella asistencia financiera con el fin de dar cobertura a aquellas cargas económicas que se dan posterior a la remisión de las mercancías a destino. Entonces justamente este servicio es lo que permite en este caso al exportador poder realizar la cobertura económica luego de haber enviado la mercancía a su importador. Entre las características que se encuentran eh, lo que es la financiación post-embarque, tenemos lo que es la documentación que prueba la X. Entonces en comercio internacional X llamamos lo que es exportación y con M mayúscula lo que es importación. Entonces en este caso de documentación que prueba la exportación. Entonces, ¿qué documentación? Factura comercial o el commercial invoice, el documento de transporte que va a depender de la modalidad y por ende del Incoterm también. Y el certificado de origen y algunos que otros documentos complementarios, pero son esos tres los básicos, los esenciales, los fundamentales para poder en este caso evidenciar la realización de una operación. Luego tenemos lo que son los costos financieros. Estamos hablando de aquellas cargas financieras, aquellos gastos que uno, en este caso el exportador, debe abonar por el servicio financiero. Y estamos hablando en primer lugar de los intereses, si hay gastos de formalización que normalmente se abonan previo al desembolso del préstamo, gastos administrativos, gastos operativos y algunas que otras cargas financieras que el banco o la entidad financiera en este caso agregue, ya que va a depender mucho de la institución, porque cada institución tiene sus propias políticas. Entonces cada institución tiene la atribución de poder, en este caso, aplicar las cargas financieras correspondientes. Entre los requisitos tenemos que obviamente en primer lugar se debe contar con una cuenta corriente, una caja de ahorro, pero normalmente cuenta corriente para poder en este caso poder recibir ahí los fondos y de ahí en más en este caso poder realizar las transferencias necesarias y también el banco para que pueda debitar justamente de esa cuenta corriente ciertos gastos que se van generando en las operaciones y también para que el banco pueda percibir sus honorarios también como prestador de servicios financieros. No tenemos una carta de solicitud que es obviamente el formulario donde se está pidiendo el servicio de financiamiento, el pagaré, que normalmente también viene con una solicitud también, pero el pagaré en este caso que es el compromiso de pago que tiene la empresa física o jurídica que recibe unos fondos y se compromete a abonar en una fecha determinada. Y documentación adjunta que en este caso se relaciona mucho con lo que es la documentación de prueba de la exportación. Entonces, rememorando un poco, factura comercial, el documento de transporte, que va a depender de la modalidad y por ende del Incoterm, y en este caso el certificado de origen y otros documentos que el banco esté requiriendo. Tenemos pues lo que es la financiación de importaciones, que en este caso el beneficiario de los fondos es el importador o es aquella persona jurídica que está recibiendo la asistencia financiera correspondiente. Y en cuanto
Su financiación se clasifica en tres partes, una de ellas de proveedores, donde en este caso normalmente es un acuerdo que hace con su exportador o su proveedor o su suministrador de mercancías, con el fin de aplazar en este caso el pago de la misma, no así la remisión de mercancías, sino que el pago por esas mercancías que tiene que recibir el importador. Luego tenemos la bancaria, que es un poco también muy tradicional, eh, sería la asistencia financiera en sí, donde el banco se encarga de pagarle al exportador y luego cobrarle al importador con los correspondientes intereses y otros gastos financieros. Y el leasing, que vamos a estar ampliando en otro video, pero para a modo de adelantarle, que en este caso donde el importador o una persona física jurídica recibe un bien de capital por un plazo determinado, normalmente por un año, con opción de renovación o de adquisición, y se encarga de abonar una cuota o un canon mensualmente al propietario de ese bien de capital o ese bien de uso. Luego tenemos lo que es el plan de tesorería, y en este caso es un reporte financiero que no solamente se puede hacer para evaluar históricamente el ingreso y egreso de dinero de la empresa, sea una importadora o una exportadora, en este caso en particular, sino que también para hacer una evaluación actual, lo que se está dando ahora, como también futura. Entonces, uno también puede, en este caso, proyectar ciertos ingresos, suponiendo que uno es exportador. Entonces, uno tiene en este caso una exportación o unas exportaciones en puerta, y obviamente esas divisas constituyen en este caso entrada de dinero, que obviamente al tipo de cambio o pasando a moneda nacional, entonces constituye un egreso, mejor dicho, perdón, un ingreso para la empresa. Y los egresos son en este caso todos los costos y los gastos que tengan que ver con, no solamente con la preparación de esa mercancía que el exportador va a remitir al importador, sino que también costos y gastos internos que tiene la firma exportadora como cualquier otra empresa. Entonces también tiene los gastos administrativos, tiene los gastos comerciales, tiene gastos financieros, y en los gastos financieros no va el capital, solamente van en este caso los intereses y otros cargos, en este caso aplicados por el banco o la institución financiera. Y también se presupuesta ahí lo que es la parte de pago de impuestos. Estamos hablando de lo que es impuesto a la renta empresarial general, porque una exportadora y también una importadora se encuentran en esa categoría. Anteriormente o hasta hace poco, el impuesto a la renta empresarial tenía otra denominación, que era IRASI general, o impuesto a la renta sobre actividades comerciales, industriales y de servicios de categoría general, que luego con el nuevo régimen impositivo pasó a denominarse impuesto a la renta empresarial categoría general. Entonces se abona anualmente, o se puede en este caso presupuestar mensualmente, o también por cada operación ir previendo o provisionando el pago del mismo. Entonces cuando llega el vencimiento del impuesto se procede al pago del mismo. Entonces normalmente se aplica un 10% sobre la utilidad bruta, en este caso un ejercicio. Si hacemos por ejemplo un estado de resultados como hicimos en una entrega anterior, entonces ahí deducimos el 10% entonces para el pago del IRE general o impuesto a la renta comercial. Y en este caso cuando manejamos un plan de tesorería y por ahí no tenemos bien claro todavía, por lo menos presupuestamos un 5% sobre los ingresos por venta. Y lo mismo cuando se trata, por ejemplo, de una firma importadora, entonces los ingresos por venta van a ser las ventas que
realice en el mercado local. Y la parte de sus costos, el costo de importación, o sea, de que el valor de esa mercancía hasta el establecimiento del importador, y de ahí en más también se suman otros costos y gastos internos también, que obviamente también el importador, como dije anteriormente, también forma parte de un gran contribuyente del Estado, en este caso la Subsecretaría de Estado de Tributación, que también tributa por el régimen de impuestos a la renta empresarial categoría general. Bueno, y obviamente la importancia en que radica, que sirve en este caso como un reporte para ir midiendo y conociendo la liquidez con que cuenta la empresa. Es importante en este caso que la empresa pueda tener un mínimo de liquidez, entonces para que eh, pueda hacer frente a los compromisos financieros inmediatos, entonces para que no tenga un desfasaje ni tampoco empiece a hacer compromisos que posiblemente a la larga va a ser un poco difícil que los cumpla. Entonces es importante que haga una proyección o un pronóstico de los ingresos y los egresos de tal manera tener un panorama estimativo futuro. Y bueno, y entre las partes lo que tenemos son las actividades operativas, que estamos hablando de lo que son los ingresos por ventas, los que llamamos ingresos operativos, que es por la comercialización de los bienes o los servicios que tiene la empresa. En este caso, cuando hablamos de importadora exportadora, entonces la exportadora por la venta internacional de sus mercancías, y la importadora por las ventas a nivel local de las mercancías que trae del extranjero. También hay otro tipo de ingreso que es el no operativo, cuando se trata, por ejemplo, de que la empresa vende un bien de uso, por ejemplo, vende un rodado, vende una maquinaria, vende, por ejemplo, un equipo, vende algún mueble o alguna propiedad inmobiliaria. Entonces, esos son ingresos no operativos. Si la empresa, por ejemplo, tiene dinero invertido, vamos a poner a plazo fijo, los intereses que va recibiendo, bueno, es un ingreso no operativo también, pero un ingreso al fin. También la actividad operativa tenemos lo que son los costos, lo que son los gastos, en este caso los costos operativos, los costos de operación, los costos de producción, los gastos administrativos, los gastos comerciales, los gastos financieros. Si hay también otros tipos de gastos, también se incluye como gasto lo que estaba hablando del impuesto a la renta empresarial general. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de impuestos por inmobiliario, eso normalmente se carga en lo que es gasto administrativo. Pero en este caso, cuando estamos hablando de un impuesto que se tributa al Estado, entonces estamos hablando particularmente en este caso del impuesto a la renta empresarial de la categoría general. En cuanto a la actividad financiera, tenemos todo lo que es la parte del préstamo. En cuanto al préstamo, lo que son los gastos financieros o todo lo que se refiere al pago de intereses y otros gastos a la institución bancaria o financiera, van a actividades operativas, pero en la parte de gastos financieros. Pero cuando hablamos acá del capital, del monto, en este caso prestado o recibido, entonces estamos hablando, se recibe en este caso el préstamo y luego la amortización o las partes del capital que hay que ir reembolsando, entonces va en este caso en actividades financieras también. Y en lo que se refiere a actividades de inversión, hablamos por ejemplo de activos tangibles. Por ejemplo, la empresa adquirió una nueva maquinaria o adquirió una propiedad para que en el futuro pueda, en este caso, abrir una sucursal o abrir un depósito, o en este caso mudar la fábrica, o dentro del establecimiento mismo también prever la ampliación de la fábrica o la construcción de nuevas instalaciones. Entonces sería tangible. Y cuando hablamos de intangible, hablamos por ejemplo de pagar seguro por adelantado
o hacer otro tipo de pago por adelantado. Y también hablamos de, por ejemplo, de llave de negocio, hablamos, por ejemplo, de franquicia, licencia. Entonces, aquellas inversiones en activo intangible que en este caso se abona normalmente por adelantado, pero sí en futuro se va a ir de caso recibiendo los beneficios correspondientes. Bueno, en la parte del ejercicio tienen casos, por ejemplo, de lo que es el plan de tesorería, y tienen que tener ahí en cuenta, algunos ejercicios dan directamente el valor de la mercadería. Eh, Hay casos, por ejemplo, donde tenemos dos mercaderías, de las cuales una de ellas solamente es la que se financia, de ahí donde hay que sacar el valor de K para poder hacer en este caso la tabla de servicio de la deuda o el cuadro de financiamiento. Y hay otro caso donde es, por ejemplo, es en el caso de exportación, pero hay un caso donde es importación, o también puede ser exportación, o mejor dicho, más bien sería importación, donde por ejemplo se adquiere en moneda extranjera, una mercancía suponiendo que sea por ejemplo en dólar americano, vamos a suponer por valor de $100.000, suponiendo que el cambio por ejemplo está a 7.000 guaraníes, entonces tenemos ahí 700 millones como valor de la operación, y vamos a suponer que se financia el 50%, entonces 350 millones sería el valor de acá, que luego es lo que van a hacer en base a eso el cuadro de financiamiento. Entonces hay detalles que tienen que tener en cuenta, y cualquier duda, consulta pueden realizarlo en el foro de ayuda.